Hola chicos, ¿me escuchan? Hola, hola. Buenas tardes. Buenas, buenas, señor Paulo. Eh, Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a ir dando inicio a este bonito taller con Sara Perales. Sara Perales es Por un lado es entrenadora de jueces a nivel internacional en el espacio Ágora, en el cual yo tengo el honor de ser parte. Además, ha sido parte de varias redes en Guanajuato relacionadas a derechos humanos, a, pues, a una diversidad de cosas, a derechos de las personas LGBTIQ. Además, es una gran persona, es una gran jueza a nivel internacional, a nivel nacional, y pues también es una gran amiga y aliada del Edu. Y pues estamos muy felices de que esté ella aquí y pues que estén ustedes para tomar este taller. Pues sin nada más que decir, te dejo el espacio, Sara. Gracias, hermoso. Cada vez que te veo tienes el pelo más largo. Qué hermoso. Es, sí, cierto. Pues nada, qué bueno que están aquí. Quisiera entender que la mayoría o todos son del EDU, son de la parte de la Universidad de Guanajuato. Eso también me daría mucho gusto, porque la verdad es que la Universidad de Guanajuato siempre ha sido una universidad que me ha abierto las puertas para poder acompañar, aportar o colaborar en cualquier cosa que sea necesaria para este circuito. Y pues nada, primero, según yo, ya se ve la presentación. Si alguien me puede confirmar nada más con un pulgar arriba o así para que sí sepa que sí se ve. Ok, sí, sí se ve. A pesar de que Legrand de Babel ya me introdujo un poco, me voy a tomar unos cuantos segundos para introducirme yo misma, que esta es una foto mía en un eventito, es la mejor foto que saqué, así que me encanta ponerla, no tengo muchas fotos buenas. Entonces, lo primero que me gustaría dejar en claro es quién soy yo, por qué carajos estoy aquí enfrente de ustedes y qué carajos me acredita como para venir a darles un taller de cómo juzgar, más allá de lo que Babel ya nos dijo. Primero, tengo 6 años en el circuito, entré en la mera pandemia del 2020, ya me retiré de competir, ahora ya nada más solo coacheo personas juezas, pero en ese paso de competir en personas juezas específicamente. Estos solo son mis logros de persona jueza, no incluyo nada ni de discursos, ni de equidad, ni de adjudicación, ni nada por el estilo. Es plenamente mi experiencia que considero relevante de juzgar. Tuve 61 torneos juzgados, de hecho esa línea del casi 60 se pasó, está un poquito desactualizada porque terminé con 61 torneos juzgados al momento de mi retiro. Y como ya les dijo Babel, pues actualmente soy coach de personas juezas a nivel internacional en Ágora, el espacio que también yo creé, que ahorita justamente les cuento un poquito más del nombre, y que tiene más de 20 personas, creo que son 23, 24, y estamos en 8 países diferentes hoy en día. Y mis logros creo que son los más destacados. Yo sé que tal vez muchos de ustedes no conocen estas universidades, pero en su paso por debate las van a ir conociendo. Al momento de mi retiro, tuve 27 finales universitarias, incluidos estas finales pues, del circuito que son muy grandes, como la del Rosario Open, de la Universidad del Rosario de Colombia, el TIPIS y el PUCP, que son de la Pontificia Católica del Perú, Uniandes, que también está en Bogotá, me parece, el PRE-CNDI, que ahí sí es el pre-nacional del Perú, el Pre-Semude, que pues, es un torneo antes del Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español, el TOEX, el CIMED, que son también de universidades del Ecuador, de Venezuela, etc. ¿no? Entonces, además de haber juzgado múltiples finales, los he juzgado alrededor de múltiples circuitos, y lo que a mí siempre me gusta destacar, que no tiene nada que ver con mi experiencia en números, pero sí tiene que ver con mi experiencia como persona jueza. Yo no salí de ninguna sociedad universitaria, como en este momento lo son ustedes con las cabezas del EDUS. Yo prácticamente 95% de mi paso por debate fue de manera independiente. Aprendí por un programa de beca pública del gobierno del estado de Guanajuato y el resto del tiempo fui autodidacta. Esto para mí siempre ha sido muy importante visibilizarlo porque también determina mucho de cómo aprendí debate, de lo que sé de debate y de las pequeñas cosas que hoy les vengo a compartir precisamente a estos efectos. Entonces, la primera y más importante cosa que hasta puede, ay, se me salió un poquito, perdón,
que puede parecer un poco tonta de pensar, que para empezar es, ¿por qué juzgamos? ¿No? O sea, ¿por qué en vez de ponerme a debatir, de yo hablar y mis 7 minutos, de andar haciendo todo en una hora, por qué en realidad vale también mucho la pena juzgar? Creo que en el circuito actualmente hay una falta de personas juezas, porque creo que no se visibiliza tanto lo importante que es juzgar en este circuito. Y creo que estas son las cosas, las 3 cosas principales, creo que es importante juzgar en el circuito. Uno, cuando tenemos malas juezas o juezas sin experiencia y que la mayoría de los jueces están juzgando sin experiencia, también significan malos resultados. Nosotros somos los encargados de determinar quién recibe puntos, quién recibe 3 puntos, quién recibe 2, quién no recibe ningún punto, y eso también afecta mucho a la calidad académica de los torneos. Por lo tanto, tenemos malas juezas, tenemos malos resultados y tenemos malos torneos. ¿Qué también es importante de juzgar? Al principio, ustedes van a estar de aprendices, de panelistas, pero en algún momento llegará que sean principales y les toque dar retroalimentación y les toque dar el anuncio de los resultados. Y si entonces tenemos malas juezas, pues por lo tanto tenemos malas retros, y eso significa que no hay un aprendizaje colectivo realmente. O sea, somos nosotros queriendo sacar la sala del 1 al 4 como sea, y pues vámonos a partir de ahí. Eso no es lo que deberíamos aspirar para juzgar en este circuito. Y lo último y más importante es que sin juezas no hay sala. Así de sencillo. No hay quien juzgue la sala, va a haber una persona juzgándote y pues atente a lo que esa persona crea entre ella y sus 3 conciencias que tenga en la cabeza, porque va a ser el único resultado que vas a poder tener. Entonces, si no tenemos juezas, si no tenemos paneles más grandes, competentes, pues entonces las salas son malas, no hay juezas, se disminuyen salas porque no hay quien las juzgue, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cosas muy importantes para dejar el... Pero vámonos ahora sí un poquito con parte más técnica, ¿no? Que es ahora sí empezando a juzgar. Primero, saber que este taller, esta hora que voy a estar, menos de una hora voy a estar compartiendo con ustedes, espero, precisamente está dedicado a personas que no han juzgado BICIS, que apenas van a empezar a juzgar, que es su primer torneo juzgando, que tal vez llevan un par de prácticas, etcétera. Este pequeño taller no es más que una base para que más o menos estén un poco más orientados de cómo presentarse ante una sala para juzgar, y que entonces eso los pueda llevar por el torneo, por lo menos con las guías y los principios básicos que tenemos que hacer. Lo primero es que tenemos que juzgar como votantes promedios informadas. Acuérdense que hubo un reajuste de esta terminología en el último manual que acaba de salir de CEMUDE 2026 de Ecuador. Les recomiendo ampliamente que tengan el archivo para que lo puedan tener a la mano. ¿Qué significa si es que no sabemos juzgar como una votante promedio informada? Sin ahondar mucho en lo que dice en el manual, porque también me gustaría que fueran a esa sección, a leerla, el manual en sí nos dice que la votante promedio informada tiene conocimientos limitados, que no significa que tú vas a juzgar como yo, Sara, que soy abogada, y entonces si me llega una moción de derecho, voy a juzgar con todos mis conocimientos de derecho. No, error. Juzgamos como votantes promedio informadas. Nosotros, como votantes promedios informadas, tenemos conocimiento limitado a cosas que sabría, pues, que así más o menos viene en el manual, a cosas que sabría alguien que va a entrar a la universidad, una persona que más o menos está informada de los sucesos actuales en su país, como los constantemente mencionados en el ámbito internacional, que estén saliendo en periódicos o en medios masivos de comunicación grandes, que, por ejemplo, la guerra en Palestina, ¿no? O sea, sale continuamente en televisión, sabemos más o menos qué está pasando en Palestina y como tenemos una noción general, ¿no? Si tenemos conceptos, no sé, complejos de derecho, de matemáticas, de tecnología o computación, no significa que no los podamos entender como votantes promedios informadas, pero estos conceptos, estos argumentos, estas características, estos tecnicismos deberán ser explicados por los debatientes forzosamente para que pueda ser tomado en consideración dentro de la métrica de votante promedio informado. Entonces, eso es lo primero. Lo primero que tenemos que hacer es llegar al debate sabiendo que tenemos que saber y que nuestro límite de conocimientos es lo que sabe una votante promedio informada. Primero y más importante. Lo segundo es que sepamos cuáles son las cargas de la prueba de los equipos. ¿Qué es una carga de la prueba? Lo que la moción les pide probar, demostrar, defender, etc. Hay mociones
de preferir de A sobre B, mociones políticas de hagamos esta política pública o no, de actores de tal actor haría esto, por sus intereses de esto, o no lo haría, etcétera. Tenemos que entonces, para saber muy bien las cargas de la prueba, leer los tipos de emoción. Los tipos de emoción están en el manual también de SEMUDE 2026, y lo que yo les recomendaría, especialmente si no están tan familiarizados con el manual, es que en el momento del tiempo de preparación, o sea, los 15 minutos que los debatientes tienen ellos para preparar sus casos, ustedes se pongan a leer el manual y vean la moción que están a punto de juzgar. Que si voy a juzgar una moción de actor, de que tú como Donald Trump invadirías Irán, no sé, me lo estoy inventando. Pues entonces me siento a leer, aunque sea unos 15 minutitos, la breve sección de un par de párrafos del manual de las mociones de actor para ver qué es lo que deberían estar haciendo con esta moción los equipos, qué son las cargas de la prueba que se le piden a estos equipos. Entonces creo que con estas dos cosas en mente podemos pararnos en una sala a juzgar de manera mucho más crítica, sabiendo, uno, las limitantes del votante promedio informada, de lo que debe saber, de lo que no debería saber, de lo que puede entender o de lo que no debería entender, según con las reglas del manual, y entonces entender la moción, qué es lo que les está pidiendo a los equipos, qué es lo que les está pidiendo demostrar, qué cargas de la prueba tienen. Con estas dos cosas, antes de siquiera escuchar a cualquier debatiente, de que el primer ministro empiece su discurso, de que antes de que se presenten, nosotros como jueces ya tenemos estas dos bases muy importantes para pararnos en una sala. Ahora sí, cuando ya empieza a estar el debate, cuando ya empiezan a hablar, cuando ya empiezan a refutar, a construir, a reestructurar, lo más importante también que tenemos que considerar es que juzgamos con lo que hay en la sala. No se nos permite como personas jueces complementar argumentos o meter argumentos o refutaciones que no estuvieron vistas por los equipos. Entonces, a pesar de que, porque es muy común, especialmente cuando somos novates, que empezamos a decir como, no, es que pudieron haber probado esto, debieron haber probado esto, debieron haber refutado esto, pero es que si hubieran hecho esta reputación, tal, no. No. Juzgamos con lo que hay en la sala, con lo que nos den los debatientes, sea mucho, sea poco, sea bueno, sea malo, eso es lo que vamos a juzgar. Y obviamente, leer el manual. Yo sé que muchas personas dicen, ay, es que es un documento muy grande, 60 páginas, un cuadernillo, una tesina, lo que sea. Está bien, no se la tienen que leer de un jalón, pero definitivamente tienen que ir leyéndola por sección, ¿no? Yo, por ejemplo, les recomiendo que empiecen por la sección de votante promedio informada, por la lectura de los tipos de emoción, por la lectura de la sección de errores comunes de personas jueces, que está, creo que hasta la parte de abajo del glosario. Entonces, entender que el manual sí es nuestra herramienta, ¿no? O sea, aquí sí es una visión propia de abogada, ¿no? O sea, yo sé que las leyes no son perfectas, que el manual que tenemos no es perfecto, todo es perfectible, pero al final del día es lo que tenemos para juzgar. El manual, así como esté en el manual 2026 de Microsoft, es el manual que tenemos que usar, estemos tan de acuerdo o no, creamos que la interpretación es correcta o no, eso no importa, o sea, ustedes tienen que aplicar el manual. Si tienen algún comentario del manual de que no estuvo bien o de que no está bien redactado, lo harán y emitirán sus pronunciamientos cuando los equipos de adjudicación de SEMUDE abren al público y a la comunidad como el formulario para los comentarios. Fuera de ahí, el manual no es perfecto, sí es perfectible, pero es lo que tenemos y con eso debemos de juzgar. Lo otro bien importante, especialmente para personas juezas novatas, pues son sus notas. He visto decenas de ocasiones como tanto aprendices como panelistas se sientan a ver todo un debate y no toman ni una sola nota. Error fatal. No se pueden sentar en un debate a no tomar nota. Imposible. ¿Por qué? Uno, es una falta de respeto en este tipo de espacios, porque la verdad es que es mucha información, es solamente una hora de puro debate, más los 20 minutos de la deliberación, más la retroalimentación. O sea, es muy ingrato pensar que durante una hora de debate
no hayas tenido nada importante que anotar porque tú crees que lo recuerdas todo. No se puede. No lo intenten, no lo van a lograr. A menos que tengan una turbomemoria tipo Malcolm el del medio, no lo van a lograr. Tienen que tomar notas. Y háganlo como quieran. Si lo quieren hacer a computadora, háganlo a computadora, está permitido. Si lo quieren hacer a mano, háganlo a mano, está permitido. Usen colores, usen negritas, usen subrayado, lo que sea. Pero no se pueden sentar en un debate y no anotar nada. Porque se los juro que como persona jueza principal, decenas de veces que vi a personas al lado de mí en presencial no anotar nada, les quería dar un zape. Les quería dar un zape y les quería decir, o sea, ¿cómo puede ser que no estés anotando nada? No tengo idea. Entonces, primer error que no deben de cometer. Segundo, si quieren hacerlo con compu a mano, háganlo como ustedes quieran, como se les acomode. Usen computadora así como los de Word, o si quieren usar OneDrive, o si quieren usar un cuadernito, un cuadernote, hagan lo que sea, pero tienen que tomar notas. O sea, realmente es imposible pensar que no tiene nada bueno que anotar de una hora de debate. Dos, durante el debate y las notas, ¿no? Tenemos oradoras que hablan muy rápido, otras que hablan confuso y que tal vez la estructura no se les entiende, otras que tienen mucha información, otras que tienen muy poca y que ni siquiera sabes realmente qué están diciendo, pero no importa, lo tienen que anotar, ¿no? Y ojo, no significa que tengamos que anotar palabra por palabra de lo que nos dicen los debatientes. Nuevamente, imposible. No conozco una sola persona jueza que haya jamás podido hacer eso en un solo debate. Por lo tanto, tenemos que aprender a hacer notas, ¿no? O sea, aquí Babel, que ya ha estado conmigo y que ya más o menos sabe un poco mi sistema, sabe que yo uso notas de mano y que uso colores, ¿no? O sea, un color para los argumentos, un color para las reputaciones, un color para las ponderaciones, etcétera. Y sí, el punto mayor de todo esto, a pesar de que tengamos distintos tipos de personas oradoras en nuestra sala, es que tengamos, uno, que identificar lo importante de lo que están diciendo. O sea, identificar la premisa, la conclusión a la que quieren llegar, las características que nos quieren decir de tal actor. O sea, tenemos que identificar qué es lo importante en esencia de lo que nos están diciendo las personas oradoras y poder entonces acomodar en nuestras notas los casos, los argumentos, las refutaciones. Poder, lo más importante para mí durante el debate es que tú, en tu vista, o sea, cuando tú veas tus notas, tengas, uno, toda la información que crees necesaria para resolver el debate, y dos, tienes visualmente bien acomodado quién es alta de gobierno, quién es alta de la oposición, quién es baja de gobierno, quién es baja de la oposición. Tenemos que aprender a ubicar los casos, porque si no, entonces luego nos vamos a confundir. Que si esto, ¿quién lo dijo? Si la alta o la baja de gobierno, si lo dijo su primera persona o la segunda persona. O sea, tenemos que ser ordenados. Cada quien tiene sus sistemas, todos mis alumnos tienen sistemas de notas muy diferentes a las mías, pero las bases para mí son estas. Que lo hagan como ustedes más se sientan cómodos, ya sea a compu o a mano, y que a pesar de las distintas personas oradoras que se les puedan presentar, puedan identificar lo que están probando y poder acomodarlo visualmente para que tengan mayor acceso a las notas durante el debate. Porque si no somos ordenados, si no somos claros, si no vamos experimentando con cómo acomodar visualmente las cosas, que cómo es esta reputación o esta reputación o este argumento, lo que nos va a pasar es que nos vamos a confundir en la deliberación. Porque entonces vamos a estar juzgando mal porque no sabemos quién dijo qué, no sabemos quién probó qué, no sabemos quién refutó qué, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo último, que tal vez ahorita ustedes pudieran no verlo tanto, pero para mí sí es importante porque es lo que estaba diciendo, que son las notas a largo plazo. A esto me refería con que tenemos que saber experimentar para llegar a un sistema de notas que nos acomode a nosotros. O sea, no le tiene que funcionar a nadie más, le tiene que funcionar a ti. Entonces, cuando ustedes vayan haciendo notas y vayan juzgando más debates y vayan juzgando más salas, váyanse dando cuenta, o sea, háganlo en un solo cuaderno y júntenlo, o sea, todo en un cuaderno. Entonces van viendo cómo ustedes progresan en sus notas. Es decir, antes no podía escribir tanto porque quería escribir cada palabra y ahora sí puedo escribir y puedo hacer más síntesis, puedo ser más acomodado, más ordenado, etcétera, lo que sea. Entonces las notas a largo plazo también es algo que tiene que tomar en consideración porque es la evidencia de su progreso como personas juezas y creo que eso también es muy importante. Lo otro, voy a hacer una pequeña transición de cómo partimos de evaluar un discurso
a cómo partimos de evaluar comparativas, o sea, de alta de gobierno versus alta de la oposición, baja de gobierno versus baja de oposición, a cómo pasamos a juzgar salas completas, ¿no? Entonces, esta es la parte también más fuerte del taller. Primero, ¿cómo evaluamos discursos individuales? O sea, ¿cómo evaluamos el discurso del primer ministro, del líder de OPO, de la viceministra, de la vicelíder, etcétera, lo que sea? Primero, lo importante de evaluar un discurso es saber que cuando evaluamos un discurso, tenemos que analizarlo para también poner puntos de persona oradora. Esto es una tarea que es como aparte de la deliberación, ¿no? O sea, los puntos de persona oradora solamente tienen que hacer sentido matemáticamente del 1 al 4. ¿A qué me refiero? El equipo que ganó el primer lugar, no sé, tuvo 280, entonces tiene 160 puntos totales, y el segundo lugar no puede tener más de 160 puntos totales, porque entonces, pues no haría sentido, porque el equipo del segundo lugar tiene más puntos de persona oradora que el primer lugar. No haría sentido, ¿cierto? Entonces, tenemos que también poner los speaker points, uno, de manera justa, pero dos, también al final que nos cuadren matemáticamente, ¿no? O sea, porque luego podemos ver a dos cámaras muy cercanas y que el punto de diferencia entre ellos sea un punto. Y dices, ok, si uno tuvo 160 puntos y el otro equipo 159, y el panel dice, sí, fue así de cercana la comparativa, pues órale, vamos a poner. Pero entonces cada discurso tiene que ser evaluado en su individualidad. Cada discurso aporta también al gane del equipo. Entonces, lo que tenemos que hacer está muy ligado a este segundo punto para poner puntos de persona oradora, que es evaluar argumentos, mecanismos, material refutativo, ponderaciones, engagement, puntos de información también cuentan para evaluar discursos, por cierto, creo que muy pocas personas los toman en cuenta. Entonces, cuando nosotros analicemos argumentos y mecanismos, ponderaciones y todo, y conforme las vayamos evaluando en la deliberación, se van a dar cuenta en qué estrato de la tabla caen los puntos de persona oradora. La propia tabla, que también viene incluida en el manual, pues han unos estratos como bajos de 70, 71, pues dicen, los argumentos tenían huecos lógicos, se desvía mucho de los temas principales del debate, etcétera. Entonces dices, bueno, entonces si evaluamos los argumentos, los mecanismos, las reputaciones, como todo el discurso, y decimos, híjole, pues la verdad es que sí tiene como huecos, sí le hace falta como meterse más a los puntos centrales del debate. Pues una vez evaluado eso, seremos capaces de ver qué puntos de persona oradora le podremos dar a esta persona. Si evaluamos los argumentos, los mecanismos, las refutaciones y decimos, no, ¿sabes qué? Son argumentos sólidos, no les faltan, o sea, están bien construidas, no les faltan premisas, se meten a los puntos principales del debate, están bien construidos. O sea, si realmente consideramos que los argumentos, mecanismos, todo está así, pues entonces le pondremos un 79, un 80, ¿no? O sea, de puntos de personas oradoras. Entonces, estas dos cosas van íntimamente ligadas. Conforme nosotros evaluemos los argumentos y mecanismos, reputaciones, ponderaciones, engage y todo lo que el discurso nos dé, conforme lo evaluemos, ahí es entonces donde nos vamos a ver en qué estrato y en qué rubro de los puntos de personas oradoras estamos. Entonces, enfocándome un poco más en argumentos y mecanismos, tengo que decir lo siguiente. Creo que la forma en que se usa el término mecanismos en debate es un poco diferente a lo que se usaría en el mundo exterior a debate, entonces lo voy a simplificar un poco. Los mecanismos son todas aquellas razones, características, contextos, argumentos, incluso también, o sea, parte de los argumentos, todas las razones para creer que algo sucede o que no sucederá, ¿no? En todo, en positivo o en negativo. ¿Qué razones nos dan los equipos para creer que su argumento es cierto? Ejemplo, esta casa como Trump iría a invadir Irán. Y una persona de la oposición dice, no es cierto, Trump no iría a invadir Irán porque los quiere mucho, porque históricamente se ha llevado bien con ellos,
porque siempre han sido compis de negocios y así, como siempre se han llevado bien, y entonces Trump no estaría interesado en invadir Irak, ¿no? Los mecanismos de esta persona fueron decirnos razones de por qué Trump no lo haría, ¿no? Decir, es que siempre se han llevado bien, tienen X relaciones históricas, tienen X cosas así, o sea, todo ese tipo de razones, todo eso son mecanismos. Todo eso son mecanismos. Pero, entonces, como jueces, nosotros diríamos como, tal vez el votante promedio informada sabe que Trump, pues, no se lleva tan bien con Irán y que no ha tenido esas relaciones de contexto histórico tal vez que la oposición dice. Entonces, como panel, pudiéramos evaluar que los mecanismos de esta persona son erróneos, malos o insuficientes, y por lo tanto su argumento en realidad pues no es muy fuerte, y por lo tanto pues también pondremos un punto de persona oradora probablemente un poco bajo si ese es el caso principal. Entonces, otra cosa que quiero ser muy clara, porque esto a muchas personas, especialmente novatos, se les complica mucho, y lo voy a repetir 2 veces. Todo material refutativo es argumentativo. No todo material argumentativo es refutativo. Lo voy a volver a decir. Todo material refutativo es argumentativo, pero no todos los argumentos o no todo el material argumentativo son refutación. Habiendo quedado claro esto, tenemos que evaluar las refutaciones y sus mecanizaciones, o sea, y sus razones para decir que algo no sucederá o que no es lo más idóneo o que no es lo que le interesa al actor. Todos esos mecanismos y razones que nos digan para sustentar sus argumentos tendrán que ser evaluados de la misma forma en los materiales refutativos que en los propios argumentos en positivo, porque están construidos por lo mismo, por mecanismos, por razones, solamente que unas lo hacen en positivo y otras lo hacen en negativo. Más allá de eso, creo que no hay gran diferencia. Y creo que el último punto para evaluar discursos bien en esta categoría, y que también lo dice el propio manual en sus primeras páginas, es precisamente la persuasión. En este particular formato, entendemos que la persuasión se compone tanto del análisis como del estilo que usan las personas oradoras. Ojo, confusión normal de personas que usan formato. Pensar que el estilo cuenta o es valorado. ¿Alguien tiene su mica abierto, corazones, y me lo pueden apagar? Pensar que el estilo se evalúa mejor porque gritan más, porque son más poéticos, porque son teatrales, porque dicen frase de algún personaje famoso, eso no tiene que ver nada con el estilo. ¿A qué sí se refiere y cómo sí podemos considerar que el estilo ayuda al análisis? ¿Sabes qué? Tengo que explicar un término muy complejo de filosofía. Pero entonces, en vez de hacer un análisis así todo rebuscado de filosofía, yo le pongo un ejemplo al panel. Un ejemplo que me ayuda a explicarle al panel cómo funciona la filosofía que yo le quiero enseñar a los niños. No sé, suponiendo que esta casa le enseñaría en tal metodología de filosofía a una escuela de niños. No sé, cosas así. Eso sí influye en los estilos, porque entonces la forma de narrar, de poner un ejemplo, de hacer más digerible el análisis, de hacerlo más claro, de hacerlo más profundo, todas esas habilidades narrativas que sí tienen que ver con el estilo son evaluadas siempre y cuando apoyen al análisis. Si son cosas así otra vez, ¿no? O sea, como decir la frase, empezar con la frase de algún político famoso. Pues dices, ok, nice, pero ¿qué tiene que ver esa frase con tu análisis, no? Entonces, si al final el equipo va construyendo, decir, no, mira, creemos la filosofía de que por la frase que dijo esto y entonces bla, 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 deriva tal, 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 y entonces esta filosofía de tal persona que mencionó en tal libro, tal, 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 pues entonces podríamos considerar que todo ese ejemplo de la frase del político y como de la filosofía del político famoso, pues igual y se aplica, ¿no? Entonces, cuando logremos evaluar estas cosas, estaremos evaluando discursos. Cuando sepamos evaluar argumentos y sus mecanismos, o sea, las razones de ser que nos dan de su argumento, las razones que nos dan para entenderlo, para profundizar
analizarlo, para complementarlo, para apoderarlo, etc. Y entonces poder poner, 1, puntos de personas oradoras, y 2, entender que también la persuasión sí se evalúa en este formato a través del análisis y el estilo. No logro ver si hay algún comentario, y si no, si igual tiene alguna duda o algo, pues me avisan. Cualquier cosa. Va. Ay, deja ver. Listo. Una vez que ya hemos evaluado discursos, que hemos analizado su persuasión, sus argumentos, sus reputaciones, todo, etcétera. Entonces tenemos que empezar a resolver comparativas, ¿no? Voy a poner el ejemplo clásico de alta de gobierno versus alta de la oposición, donde tenemos 4 discursos, pero solo tenemos una comparativa. Entonces, 4, a ver, bueno, y otra vez, porque también quiero responder esta primera pregunta. Esta es una comparativa y entonces entendemos que en el debate existen 6. Altas, bajas, gobiernos, oposiciones, largo y cosas cortas. Todas ellas tienen que tener un resultado, ¿no? O sea, si gana un equipo o si gana el otro. Y eso es un trabajo complejo, de poco tiempo, porque el debate nos da poco tiempo en este formato a las personas juezas para juzgar. Entonces, ¿cuándo realmente comienzo a resolver las comparativas? ¿Cuándo empiezo a determinar si en altas ganó alta de gobierno o alta de la oposición? En el debate. En el debate. En cuanto acabe, por ejemplo, vicelíder de la oposición, ustedes ya deberían tener una noción de quién gana esa comparativa y por qué. Si en el momento en el que termine el látigo de gobierno, pues ustedes ya deberían tener una razón de por qué en gobiernos va ganando una cámara u otra, o en el cruce corto, por qué baja de gobierno va perdiendo contra alta de la oposición, ya escuchamos los 4 discursos, etcétera. Entonces, ya deberíamos, durante el debate, comenzar a ver nuestras notas y a pensar en cuáles son nuestras razones para justificar el gane de una cámara o de otra. Esto es importante porque, 1, cuando empieza la deliberación, las personas juezas les damos a lo mucho 2 minutos para que revisen sus notas y nos digan quién queda en primero, en segundo, en tercero y en cuarto. En 2 minutos no van a pensar 6 comparativas. Te lo digo de una vez, no lo van a lograr. No van a lograr resolver 6 comparativas en 2 minutos. Ustedes tienen que resolverlas durante el debate. Obviamente habrá cosas que vayan cambiando, porque, por ejemplo, ¿qué tal si tenemos a una cámara muy fuerte de alta de gobierno y ya más o menos vimos que sí le gana la alta de opos, sí le puede ganar a baja de gobierno, pero llega a baja de oposición y mete una extensión que dices, uy, me hace dudar. Y dices, bueno, dudo, pero llega el látigo de oposición y dices, ¿sabes qué? Ya no dudo, gana alta de gobierno. Entonces, en cuanto se acabe el látigo de la oposición, se van a la deliberación y tú ya dices, no sabes qué, ganó aquí, y nada más tengo dudas aquí. Y listo. Porque es mucho tiempo el que tienen los debatientes para hacer su debate y muy poco tiempo nosotros que tenemos para analizarlo y para dar la retroalimentación. Para que vean precisamente la diferencia de tiempo, solamente de debate es 1 hora completa de los 8 discursos, mientras que las personas juezas tenemos 20 minutos para deliberar y 15 minutos para dar resultados. Eso significa que un debate de 1 hora tenemos que resolverlo en 20 minutos y además tenemos que explicarlo en 15. Por lo tanto, tenemos 35 minutos para hacer todo nuestro trabajo versus la hora completa que tienen los debatientes para hacer el suyo. Por eso es importante que las personas juezas sean rápidas en el momento del debate. Los queremos ágiles y los queremos al tiro, porque cuando lleguen a la deliberación, ustedes ya deben de tener una noción de quién gana, quién pierde, y también una noción de cuáles son sus dudas en el debate, para entonces decir cuánto tiempo tengo para opinar de ellas o la retroalimentación. Cuando ustedes entren a la deliberación, normalmente les van a dar entre 1 y minuto y medio para opinar sobre la comparativa. Nada más. Entonces, no se concentren en recapitular, no se concentren en decir, es que yo le entendí alta de gobierno eso, yo le entendí alta de oposición eso. No. Lo que ustedes van directamente a opinar en la deliberación es por qué un equipo debería ganar sobre el otro. Y si tienen dudas, expónganlas. Y digan así tal cual,
Yo creo que de momento gana alta de gobierno por tal y tal razón, pero tal vez tengo dudas respecto a cierto material de alta de OPO para ver si cambia el resultado o no. Tienen que tener bien claro lo que sí se compran y lo que no se compran. No necesitan ser perfectos en el momento de la deliberación. Los resultados son un trabajo en proceso, así mismo lo dice el manual. Pero sí deberían tener una noción ya de quién gana, por qué, quién no gana, por qué, y las dudas que tienen para poder ponerlas en la mesa y entonces generar la resolución. Por lo tanto, respondiendo a la última que ya me adelanté un poquito, ¿qué priorizo decir de esta? Otra vez, no recapitulen. Lo que deben de priorizar decir es las razones de ganar, las razones de perder o las dudas que tengan. Eso es lo que deben de decir. Ahora, en las comparativas, creo que las que más se suelen confundir precisamente las personas novatas son en las comparativas de bancada y en las altas y bajas. Primero, en las de bancada, entendiendo que es gobierno, alta de gobierno contra baja de gobierno y alta de OPO contra baja de OPO, lo primero que tenemos que hacer es poder identificar las diferencias implícitas y explícitas que existen entre ambos equipos. ¿Por qué? Algunos equipos de las bajas te van a tomar el tiempo de decirte, a diferencia de mi alta, bla, 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 pero equivocadamente mi alta dice bla, 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 y nosotras hicimos tal, tal, tal. Otras no lo van a hacer, o incluso haciéndolo, hay cosas que quedan implícitas de las diferencias entre estas dos bancadas, entre estas dos cámaras. Pero entonces, lo que tenemos que hacer en muy sencillos pasos y en muy someros pasos es, uno, identificar estas diferencias reales que existen entre una cámara y otra, y entender si esas diferencias que tiene la baja con su alta la ayudan a ganar o la terminan perdiendo en contra de su alta. Creo que son las dos cosas básicas que tenemos que hacer para poder ayudarnos a resolver las comparativas de bancada más fácil. ¿Qué diferencias existen, implícitas o explícitas? Y después de identificar esas diferencias, si esas diferencias ganan o pierden en contra de su alta. Y en las comparativas de altas y bajas, ay, perdón, esto está mal escrito. Esto no lo peleen porque está mal escrito, no sé por qué lo escribí. De altas y bajas, creo que lo más importante es precisamente sí el estándar de percepción de las bajas, pero no tanto como se aplica en la bancada, por eso lo escribí un poco más, me faltó escribir un poco más. Sí, tenemos que aceptar también en bancadas que, igual que el manual nos dice, baja de gobierno no puede copiar exactamente lo que dice su alta porque pues no tendría mucho sentido, ¿no? Pero aquí lo importante para poder evaluar especialmente a las bajas es el estándar de percepción de las bajas, que dice esto en el manual. Básicamente el estándar de percepción de las bajas es una limitación competitiva, especialmente para baja de gobierno y para baja de oposición, entendiendo que estas cámaras han tenido la oportunidad de escuchar todo el debate de sus altas y han tenido la oportunidad de escuchar todo lo que han probado y lo que no han probado, y por lo tanto, cuando una baja llega a hacer un trabajo similar que el de su alta, pues no le podemos dar el mismo crédito, porque le están copiando un poquito. Entonces, entendamos muy bien que las bajas, especialmente la comparativa de baja de gobierno contra baja de oposición, se juzga de una manera muy diferente a como se juzga alta. Tenemos que aplicar, además de evaluar la persuasión, el estilo, el análisis, de analizar los argumentos, de analizar las reputaciones, de ver qué speaker pueden tener. Además de todo eso que ya sabemos que tenemos que hacer, vamos a tener que mirar esta específica comparativa de baja de gobierno contra baja de oposición, con un lente muy particular, con el lente del estándar de persuasión de las bajas. Para entonces ver qué le podemos dar crédito, qué no le podemos dar crédito y cómo se puede resolver entonces también esta comparativa. Y esto, en el momento en el que ustedes lo vayan a hacer, no sé si alguno de ustedes vayan a hacer cosas principales en esta ocasión, pero si lo llegan a hacer, quisiera darles algunas pistas de cómo se suele dar retroalimentación, para que también, incluso si ustedes son aprendices o panelistas, vayan y entonces vean a las personas que son sus principales y las escuchen. Escuchen cómo dan retroalimentación, cómo explican, cómo dan resultados, si son claros, si no son claros, etcétera. Porque eso también les ayuda a ustedes a aprender qué hay de bueno y qué hay de no tan bueno a las personas que vayan a hacer sus cosas principales. Primero, tienen que ser ordenadas, ¿no? O sea, tiene realmente que entenderse la estructura de la retroalimentación. El orden más clásico es empezar por altas, luego por gobiernos, luego el cruce corto, luego posiciones bajas y hasta el último el cruce largo,
el orden clásico. Hay algunas personas que lo hacen de primer a cuarto lugar, otros que lo hacen de cuarto lugar a primer lugar, decisión de su propio principal. La 2, y creo que esto sí es muy importante porque es un error común en las principales novatas, que es la distribución del tiempo. No porque digamos que, tengo 15 minutos y 6 comparativas, ¿cuánto es 15 entre 6? No, aquí no se hace una retroalimentación. Va a haber comparativas que por la complejidad que tienen requerirán un poco más de nuestro tiempo para poder explicarlo. Pero eso no significa que nos tengamos que sobrepasar. Una comparativa compleja, realmente compleja, en ningún escenario les debe de tomar más de 3 minutos y medio de esa retroalimentación. Porque si no, estamos sacrificando el tiempo que tenemos para explicar otras comparativas, incluso si no son la más compleja de la sala, pero definitivamente para incluso las comparativas más complejas, las más cerradas, con más información, que estaban mejor hechas, no se pueden tardar más de 3 minutos y medio explicándola, la más compleja. Yo suelo explicar comparativas complejas en salas medias como en 2 minutos, 2 minutos y medio, no me tomo más que eso. Pero sí hay que entender que, uno, hay unas comparativas que necesitarán más o menos análisis, otras que tendrán más o menos choques, y eso implicará el tiempo que le debamos invertir, y también si es o no que debamos de explicar algún split/disenso. Si es que tenemos alguna votación en una comparativa de 2-1, pues tendremos que explicar no solamente el criterio de la mayoría, sino también tomarnos el tiempo de analizar el criterio de la minoría y de por qué se sostuvieron en la minoría en la votación. El tercero, que es algo también que les digo con mucha frecuencia a mis alumnos, es el uso de las palabras en sus retroalimentaciones. Tienen que etiquetar el material y tienen que referenciar. ¿A qué me refiero con etiquetar el material? Si un debatiente dice, vamos a traer el argumento de cómo salvar Irak. Entonces ustedes cuando vayan a la retro le dicen, miren, de este equipo y de su argumento de cómo salvar Irak, entendimos esto. O sea, tienen que usar las mismas palabras para que las personitas que estén en su sala puedan identificar mejor su material. Y en vez de decir, el argumento para salvar a Irán, de cómo salvar Irán, ustedes lo dicen. El argumento que habla sobre la seguridad pública en Irán, lo evaluamos de esta manera, pues probablemente los debatientes se quedan así como ¿de qué hablas? Nosotros nunca hablamos de seguridad pública de Irán, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas a veces sí influye en que los debatientes reconozcan o no su propio material en su retroalimentación, y que eso también influye o no si las personas de la sala creen o no que tomaste en cuenta su material para la retroalimentación. Eso también es muy importante. Entonces, para explicar la comparativa, obviamente hay muchas cosas profundas que podemos hacer, pero lo más sintético que puedo decir al respecto es, paso 1, de este material, el panel entendió esto, analizó esto de esta manera, y por lo tanto concluimos que le gana, que no le gana, que si es suficiente, que no es suficiente, bla, 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 bla. De este material entendimos tanto, analizamos tanto, lo evaluamos de tal manera, y por lo tanto, a través de esta evaluación, concluimos que el material es evaluado de esta forma. Y, por lo tanto, no refuta a la cámara contraria y queda en el segundo lugar. Lo que sea. Muy chiquito. Y lo último, para que tengan una noción de cómo más o menos luego armamos los paneles en la adjudicación, que en esta ocasión yo voy a hacer adjudicación de torneo. Normalmente las personas que tienen calificaciones de 4-5 o menores suelen ser aprendices, o sea, algunos 5 pueden llegar a ser paneles en algunas rondas, pero definitivamente de 4 para abajo van a ser aprendices. Algunos 5 se pueden salvar para hacer panel, dependiendo de cómo esté el resto del torneo, pero más o menos esta es la línea. Personas que probablemente van a ser panelistas, nada más por si alguien no sabía, los aprendices en este formato no tienen voto, los paneles sí tienen voto, los chairs, además de tener voto, tienen el voto preferencial. Eso significa que si en un empate quedan 2 y 2, donde esté el voto del principal, esa es la decisión final. Tienen voto preferencial al final, en desempate. Entonces, las personas que normalmente son panelistas son personas que cumplen con una calificación como de un 5 a un 6 o incluso un 7, y esto también depende del torneo, ¿no? O sea, por ejemplo, en torneos muy competitivos yo he llegado a tener 7.5 de calificación y soy panel.
y he sido panel. He tenido calificación de 8 en un torneo y he sido panel, porque estoy en torneos muy grandes, muy competitivos, con personas que tienen 9, 10 de principal, etcétera. Entonces, obviamente dependerá. Pero la mayoría de panelistas caen en estas líneas del 5 al 6, algunos de 7, dependiendo en qué torneo estés. Y es normal que personas de 6 a 8 ya empiecen a ser principales de salas bajas, salas medias, etcétera, ¿no? O sea, salas que probablemente de equipos que no van a estar en eliminatorias, pero que sí vas a dar retroalimentación, ¿no? O sea, que sí vas a hablar tú como jueza principal, etcétera. Entonces, esta es más o menos la línea de calificación. Hay muy pocas personas, y para que no se me agüiten, por favor, hay muy pocas personas en el circuito que son personas juezas de 9 y de 10. Son las mínimas, son las contadas. La mayoría oscilamos entre los 6 y el 8.5, y las demás pues son los dinosaurios intocables y las vacas sagradas. Entonces, más o menos para que se den cuenta si se ven de trainee, de panel, de chair, para que más o menos vayan sabiendo qué calificación tienen, porque no nos la pueden pedir en el torneo. No les vamos a dar su calificación ni antes ni durante el torneo. Si quieren saber su calificación, después, para que no me lo pregunten, por favor. Ya hablamos un poco de las intervenciones efectivas. Importante, contesta lo que se te pregunta. Si tu persona principal te pregunta algo en específico, no le contestes otra cosa que no sea lo que te pidió. Contéstale solamente lo que se te pregunta, porque la persona jueza principal estamos confiando que tiene el raciocinio para hacer las preguntas correctas que le ayuden a llegar al resultado correcto. Respeta el tiempo que te dan. Yo recomiendo ampliamente en máximo hacerlo en 1 minuto y medio. Y lo que más tienen que asumir, que precisamente es lo que hablaban de que no recapitulemos porque tenemos que asumir que, como dice aquí, todo el panel ya escuchó el debate. Todo el panel que está con ustedes ya notó, ya escuchó, ya sabemos de qué se trata, etcétera. Entonces, ustedes asuman que todo el panel ya escuchó el debate y empiezan a deliberar. Hagan buenos exámenes, practíquelos aunque no vayan a los torneos. Los buenos exámenes dan buenas calificaciones en el largo plazo, mediano plazo, y los buenos exámenes les dan sus primeras oportunidades para ser principales, para que logren demostrar realmente de qué están hechos en el momento de que les toca dar una representación, y así es también como muchas personas se salvan en el break. Impopular opinión, pero muchas personas también de vacas sagradas no deberían pasar el break con ciertas calificaciones, pero los pasan. Entonces, buenos exámenes con buenas calificaciones, y eso también nos ayuda. Y lo último, y que creo que es más importante, es que sí nos insistan al torneo que les demos sus retroalimentaciones, que les demos sus calificaciones al final del torneo, que les demos la retroalimentación sobre sus exámenes. Porque entonces, en ese momento, y ya lo voy a dejar de compartir, porque entonces en el momento en el que nosotros les podemos dar las retroalimentaciones, es la información que ustedes tienen para crecer. Realmente la información que hay disponible para crecer en debate para personas juezas es muy escasa, es muy poca, y lo que existe o lo poco que existe en tábicas de retroalimentaciones, de calificaciones, etcétera, pues lo deben de tomar. Y tómenlo con precaución, porque muchas personas no saben evaluar juezas y evalúan con sentimientos, enojos, con ira, con despecho, con muchas cosas antes que evaluar juezas realmente por lo que son. Entonces tampoco se me agüiten si de repente les ponen un 5 y dicen, no explicó nada bien, que no sé qué. Tampoco se lo tomen tan a pecho. La mayoría de las personas debatientes del circuito no saben puntuar personas juezas. Pero igual tómenlo, porque pues al final es la poca información que existe en el circuito. Yo siempre recomendaría tomar toda la información posible y hagan entonces con ustedes lo que su corazón les diga. Y ya, creo que esto sería básicamente lo que les quería venir a compartir. Me tardé un poquito más de lo que pensaba, pero igual espero que les sirva para que ustedes se puedan plantar con lo más necesario y lo más básico para sentarse a jugar ese torneo. Y pues nada, espero que les haya gustado. Aquí estoy cualquier cosa. Mi número lo tiene Babel, lo tiene Gio. Entonces, nada, les quiero. ¿Qué pasó, Gio? Hola, Sarita, buenas noches. Oye, una pregunta enorme. Como trainee en el CEMUDE del año pasado, me tocó estar en una sala donde no tenía muy claro el tipo de moción. Se me dijo que era como una moción de principios, ¿no? Yo me quedé mucho con eso, bueno, o sea, en general, a ver si luego te consigo la moción, pero era básicamente un principio filosófico, era el zoroastrismo contra el taoísmo.
Y se me hizo una moción muy buena, hubo un debate muy intenso y entonces la jueza principal a la hora de calificar los discursos se fue por el impacto. Yo estuve como que muy dudoso, la verdad es que no la compré mucho como la justificación que nos dio para calificar a cada equipo, entonces me quedé con la duda, ¿cómo es que puedo tener un más claro a la hora de juzgar cada tipo de emoción? Ok, nada más por chisme y porque ya más o menos conozco a las personas. ¿Quién era tu principal? Ay, no me acuerdo cómo se llama, la verdad. O sea, te mentiría si te dijera un nombre, pero era una chica de Texem. De Ahorita busco Texema, a el ver, tab. descríbela. ¿Quién ¿Cómo, fue cómo? la jugué? ¿Quién, cómo era? Porque yo sí conozco a Texem. Flaquita, chaparrita, pandrosilla, así como de que muy punks. Ya sé, güey. ¿Traía lentes? No traía lentes, no. Estoy pensando que puede ser el Hecho o Monse, porque el Hecho es la más bajita del Texem. Pero I sí, don't know, bro. sí puede ser. Primero, no existen las mociones de tipo filosóficas, o sea, como sí existen como temas, pero no como un tipo de moción específica en el manual. Seguramente era más una moción de análisis, necesito ver la moción per se para determinar qué era, que seguramente era una moción de análisis, para lo que más o menos me imagino. Lo que les dije, cargas de la prueba, váyanse a la lectura del tipo de mociones en el manual. Mucha gente se confunde, la mayor confusión es si una moción es de análisis o una moción política. A veces en la redacción de esas mociones hay confusión sobre si es una moción política y por lo tanto si tenemos tía o no, o si es una moción de análisis y por lo tanto no tenemos tía. Entonces, lo que yo recomiendo siempre es vayan a leerse la sección del manual, vayan a leerse la sección del manual de los tipos de emociones. O sea, si ya saben que no es una moción de actor, pues no es una moción de actor. Y ya si están en la duda de si es moción de análisis o moción política, pues lean las dos secciones y ya lo comentarán en la deliberación, porque muchas veces las opiniones son divididas, entonces ahí sí hay que tener cuidado. Pero entonces, eh, mientras tú te vayas en el tiempo de preparación a leer la parte del manual y de la sección y de lo que les pide la moción, que si en moción de apoyar tienen que decir cómo apoyarían, significativa, política, simbólicamente, o si en moción política, en su fija, tienen derecho a modelar y tal manera. Entonces, eso es lo que tienes que saber, o sea, qué es lo que les está pidiendo el manual de este tipo de moción a los debatientes y entonces qué es lo que termina viéndose en el debate. ¿Sí más o menos está bien? ¿Sí entendimos? Sí, sí. Sí, hay una disculpa. Sí quedó claro. Más bien era como o sea, el tema de qué tanto yo le pongo importancia a la carga de la prueba, que bueno, pues también me gustaría saber, ¿no? Cómo se ve tanto la carga de la prueba, porque te digo, esta persona se fue más por el impacto y entonces como que yo me quedé ahí como de... A ver, es que ujú. las cargas de la prueba. Eh, el que una el que un equipo no cumpla con la carga de la prueba no significa que ha perdido. Igual que en el manual dice que el incumplimiento de rol de, por ejemplo, un primer ministro de definir cosas y que no lo hizo, no significa que van a perder. El incumplimiento de rol o incumplimiento de cargas de la prueba no significa que pierdan automáticamente, sino que ver qué es lo que queda entonces en el debate, ¿no? O sea, qué es lo que sí se probó, qué es lo que no se probó, si realmente un equipo dijo, nosotros vamos a demostrar que Trump sí quiere invadir Irán, entonces esa fue la carga de la prueba que ellos solitos se pusieron, ¿no? Por ejemplo, en la moción de que tienen que demostrar que a Trump no invadiría Irán, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que pasar, no sé si más o menos se me entiende, ¿no? Bueno, y creo que, bueno, no es cierto, nada más voy a comentar Simón, un poco. hay una disculpa, es que me cuesta trabajo activar y desactivar esta madre, pero Simón, se entiende. Y creo que lo otro, que también es una parte importante de las cargas de la prueba del manual, hay unas cargas de la prueba que derivan de la moción,
que eso sí deriva directamente de la moción, pero el manual también reconoce que hay cargas de la prueba que los equipos se autoponen o le imponen a otros equipos. Entonces, eso también tiene que ser demostrado a través de argumentos. O sea, si un equipo cree que la bancada contraria tiene que probar algo que tal vez no es tan intuible de la moción, lo tienen que decir, ¿no? Entonces, Perdón. Sí, no se preocupe. O sea, por ejemplo, si un equipo al final, en esta misma moción, ¿no? De esta casa como Trump no invadiría Irán, ¿no? Entonces, pues al final puede un equipo decir como, gobiernos, su carga de la prueba, además de decir que Trump no invadiría Irán, también tienen la carga de la prueba de demostrar que no lo haría ni hoy ni en el futuro. No sé, estoy inventando, ¿no? Entonces, los propios equipos también pueden adjudicar cargas de la prueba y también está reconocido en el manual. Literalmente vete a la sección de cargas de la prueba del manual y entonces checas esa sección también para que la veas, ¿no? O sea, hay unas que derivan directamente de la moción, hay otras que los equipos se autoponen o imponen a otros equipos. Entonces, puede ser que tu jueza, o sea, no sé cómo fue la deliberación, pero puede ser que tu jueza, en realidad, estar viendo las cargas de la prueba de la moción, estuviera viendo las cargas de la prueba que los equipos impusieron y si es que llegaron al impacto que querían o al beneficio o perjuicio que querían buscar o no. Perfecto, muchas gracias, Sara. Ahora entiendo. Pues vale, si nadie tiene alguna otra pregunta, pues creo que sería todo de mi parte. Babel. Hola, hola. Hola, hola, hola. Sí, ya se escuchó, baby. Perdón, es que siento que trabajamos con tecnología de los 90. O sea, de verdad se tarda 7 segundos en apagar o prenderse el micrófono. Pero pues muchísimas gracias, Sara. No sé si tienen una duda más, cualquier cosa. Si no, pues pueden pedirme el número de Sara a mí o a Giovanni. Y si no, cualquier cosa, pues saben que estamos ahí al pendiente. Pues muchas gracias a todos. Damos por finalizado este taller. Vale. Adiós, bebés.